Hola, me llamo Sara y voy a leer un ensayo del libro ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe afirmar completamente a los LGBTQI+. Este ensayo se llama Ser como Jesús. La autora es Lisa Panchak. Si la Iglesia del Nazareno se mirara en un espejo, ¿vería el rostro de Cristo o el rostro de un fariseo? Etiquetas. A todos nos encantan las etiquetas. Es fácil tenerlas, aplicarlas y usarlas. Es una forma fácil de identificación en las buenas o en las malas. Nuestro hijo menor, Caleb, tenía una camisa favorita que solía usar en la escuela secundaria. Era una camiseta roja con 3 declaraciones, con 3 figuras de palitos leyendo verticalmente. Las 3 declaraciones fueron: Satanás es malo, Jesús es bueno, sé como Jesús. Declaraciones simples, mensaje fuerte. Con el tiempo, muchos compañeros de clase lo acuñaron como un fanático de Jesús. Algunos lo usaron como una ética despectiva. Otros lo usaron para referirse a su carácter. Sé como Jesús. ¿Suena familiar? En el primer siglo, los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos o pequeño Cristo, como una ética despectiva. Pronto se convirtió en un reflejo de su carácter. Hoy llevamos esa ética con tanto orgullo. Otros lo ven como un reflejo del carácter de Cristo, o se ha vuelto más un reflejo de los fariseos que conspiraron contra Jesús. Es una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos y a nuestra iglesia. Me encanta la Iglesia del Nazareno. Ella está en mi sangre, por así decirlo, es parte de lo que soy. Soy nazarena de 4ª generación por mi lado materno y fui dedicada en la iglesia después de mi nacimiento. Mis padres eran miembros laicos dedicados que vivieron una vida de servicio a Cristo, a la iglesia, y modelaron un carácter semejante al de Cristo. Mi amor por Cristo y la iglesia comenzó en casa. Junto con eso vinieron las tradiciones, las expectativas, los códigos de conducta y similares. Sin embargo, el amor por Dios y las personas siempre fue el centro. Comencé a servir en la iglesia en varios ministerios a una edad temprana, pero mi llamado al ministerio vocacional llegó más tarde en mi vida. Durante el proceso de convertirme en líder, inclinándome más profundamente en el corazón de Dios, de rodillas muertas de miedo ante este llamado ante mí, el Espíritu me reveló mi verdadero reflejo. No anticipé lo que vi. Me vi a mí misma como alguien sin prejuicios ni parcialidad. Amaba a la gente. Sin embargo, mi reflejo se parecía más al de un fariseo que al de Cristo. Tenía una arrogancia religiosa que se disfrazaba detrás de la máscara del cristianismo. Mi corazón y mis intenciones siempre han tenido buenas intenciones. No quise lastimar o excluir a personas en mi área de influencia. Amo de la diversidad de personas, culturas, experiencias e historias que crean la belleza de la humanidad. Lo que el Espíritu Santo me reveló
fue mi definición de nosotros y ellos, salvos y pecadores, los de adentro y los de afuera. Era obvio que no tenía ningún problema con las diferencias raciales o culturales. Tuve un problema con los pecadores. No vino en forma de golpes en la frente, señalando con el dedo. Llegó en forma de amar el pecador, pero odiar el pecado. O no deben ser cristianos porque. O eres bienvenido, pero no puedes hacerte miembro porque. Mi corazón se rompió cuando vi mi reflejo. Entonces Jesús comenzó una nueva obra en mí. En 2008 nos mudamos a Colorado Springs, Colorado. Tad y yo nos inscribimos en el Colegio Bíblico Nazareno. Durante nuestro tiempo allí, el Espíritu se movió profundamente en mí. Jesús abrió mis ojos para ver a la gente de la forma en que Él veía a la gente. Mi corazón se enamoró de aquellos que la iglesia ha marginado. Personas que antes no veía a través de mis ojos de iglesia. Empecé a ver todos los muros que la iglesia ha construido, los muros que yo he construido. Él me enseñó cómo servir y amar a los que no son amados. Mirar profundamente a los ojos de otro y ver la imagen de Dios en ellos. El reverendo Zell Woodworth, mi pastor en Colorado, dijo en un sermón: la gente llegará a conocer a Cristo o lo rechazará por tu culpa. Esas palabras me han guiado y perseguido desde entonces. Mi resolución fue proporcionar un espacio para que las personas se encontraran con Jesús y permitir que la obra del Espíritu Santo transformara vidas de la manera que Él considerara adecuada. ¿Cómo podría hacerlo? Cállate, escucha, mira, escucha, derriba o corta cualquier cosa que se interponga en el camino de la relación. Respeta, dignifica y valora a un individuo. No juzgues ni condones, sino ama. Ama incondicionalmente. Los fariseos amaban su sistema más de lo que amaban al individuo. Las reglas que estaban destinadas al bien se volvieron engorrosas. Se convirtió en una trampa para el juicio y la condenación. Deseaban el regreso del Mesías en base a sus expectativas e interpretaciones de la ley y las profetas. Muchas veces los vemos como los malos. La realidad es que estaban tratando de hacer lo correcto según la ley. En su ceguera no vieron al Mesías y lo que el Mesías estaba tratando de mostrarles. Oro para que nosotros, el pueblo de Dios, no caigamos en la misma trampa. Yo creo que la Iglesia Nazareno tiene grandes líderes ordenados por Dios y tienen corazón para las personas. Creo firmemente que la Iglesia Nazareno está formada por muchas grandes iglesias con pastores que lideran con un corazón de Cristo. Pero todavía tenemos que preguntarnos,
¿A quién vemos cuando nos miramos en el espejo? ¿Nos gusta lo que vemos? Como pastora, debo predicar con el ejemplo. Hicimos la pregunta: si nuestra iglesia dejara de existir, ¿qué hueco dejaríamos en nuestra comunidad? ¿Quién nos extrañaría? Dios respondió esa pregunta para nosotros, los jóvenes de nuestra comunidad, los que no encajaban en los moldes de la iglesia. Eran niños que tenían un lenguaje colorido, olían a marihuana y luchaban con su identidad sexual. Estos niños ampliaron nuestra cómoda congregación, nuestra gente de la iglesia. Los amamos. Nos convertimos en su iglesia. Invitaron a sus amigos. Llegamos a ser conocidos como la iglesia que no se trata solo de Dios, una frase acuñada por uno de nuestros adolescentes. Con esto, ella quiso decir que no les metimos a Dios en la garganta con condenación. Los amamos y los aceptamos tal como eran. Se sintieron seguros, se sintieron lo suficientemente seguros como para hacer las preguntas difíciles, lo suficientemente seguros como para romper en mi oficina, preguntándome si estaban condenados al infierno porque se sentían atraídos por el mismo sexo. Lo suficientemente seguros como para preguntar si la homosexualidad es un pecado porque eran homosexuales. Lo suficientemente seguros para que las mismas dos niñas lloraran en mis brazos mientras nos afligíamos por la pérdida de una de las nuestras por suicidio y otra por sobredosis. Se sentían lo suficientemente seguros como para ser quienes eran, sin condenación. ¿Podemos decir eso de nuestra denominación? Como la Iglesia del Nazareno, hemos proporcionado un lugar para que todos se sientan seguros de ser quienes son, para sentirse lo suficientemente seguros como para llamarnos su iglesia, para invitar a sus amigos. Necesitamos tomarnos un tiempo para mirarnos en el espejo y preguntarnos, ¿qué vemos? Comienza conmigo. Como pastora, soy responsable de atender el cuidado de los que me han sido confiados. ¿Vemos el rostro de Cristo o el de un fariseo? ¿Qué ven los demás en nosotros? Como denominación necesitamos hacer lo mismo y preguntar, ¿qué vemos? Jesús es bueno. Sé como Jesús. La reverenda Lisa Ponchak es presbítera ordenada en la Iglesia del Nazareno y copastora con su esposo Todd. Ella es miembro de la Iglesia del Nazareno desde hace mucho tiempo. Asistió a la Universidad Nazarena de Mid-America, obtuvo un título de asociado en artes del Colegio Comunitario de Carolina del Norte y recibió su licenciatura en Biblia y Teología en el Colegio Bíblico Nazareno. Gracias por escuchar este mensaje de Lisa y por participar en esta conversación tan importante. Si le gustó este video,
por favor, compartirlo con otros. Gracias.